Amén. Antes de que tome su lugar, salude a unos 5 o 10 hermanitos, dígales, ya lo sabes, ya lo sabes. Todos los que vienen los miércoles ya lo saben. Lo sentimos por los que no lo saben. Los que no lo saben andan en el mundial. No, no se crea. Aleluya. Ya van 2 mundiales que me tocan aquí en México. El 86. Bueno, me tocó desde el 70, pero pues estaba muy chico. Pero ya van 2 que me tocan aquí. Gloria a Dios. Dios nos ha estado hablando, iglesia, de muchas maneras, de muchas formas, y los miércoles ha sido muy marcada la forma en la que Dios nos ha hablado. No sé cuánto tiempo más dure esta enseñanza, pero cada vez más Dios abre su gran tesoro y nos enseña cosas, nos revela cosas sobre estos pasajes. Y vamos a Éxodo capítulo 3, nuestro pasaje base, y de ahí vamos a pasar a Hebreos 11. Primero Éxodo capítulo 3, verso 1 al 11, y de ahí pasamos a Hebreos 11. ¿Ya lo tiene? Para que le demos lectura de forma alternada. Dice la escritura así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hasta ahí. Ahora Hebreos 11, verso 25 al 27. 3 versos prácticamente nada más. Mientras usted lo busca, lo voy a ir leyendo yo. Dice Hebreos 11, verso 25 al 27. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por todo lo que nos has estado hablando, Señor, como iglesia los miércoles. Gracias, Dios, por darnos la bendición hoy de ser edificados con la palabra más poderosa y liberadora que podemos conocer y escuchar. Es tu palabra, Señor, que fue hablada y escrita por tus siervos para que llegara a nosotros, Señor, como la revelación más poderosa, Dios, por la que tú puedes transformar nuestra vida a través de ella. La recibimos, Señor, sabiendo que nos has leído perfectamente bien. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Tu palabra nos va a responder esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura que por la fe Moisés dejó Egipto. Moisés fue llamado por Dios y él dejó Egipto. Egipto representa muchas cosas, especialmente para nosotros como hijos de Dios. Sabemos que Egipto tiene mucho simbolismo en la Escritura. Pero Dios llama a Moisés a ser liberado. Y lo ha estado liberando de muchas cosas, lo va a liberar y
ha sido el modelo que Dios ha usado para liberarnos a nosotros de cosas también que todavía hemos estado atados a ellas, o que muchos de nosotros queremos regresar a Egipto otra vez cuando Dios ya nos sacó de ahí. Hay una necesidad muchas veces de querer regresar a Egipto porque Egipto nos proveía de muchas cosas, como el caso de los hebreos que tenían una nostalgia profunda por Egipto, por todo lo que Egipto les había provisto por muchos años. Y era el mismo caso de Moisés. Moisés había crecido ahí en el palacio y Egipto le había provisto de muchas cosas, pero dice la Escritura que él por fe dejó Egipto. ¿Por qué dice que por fe dejó Egipto? Porque muchos de nosotros somos esclavos sin saberlo. Hay áreas en nuestra vida en las que somos esclavos y no nos hemos dado cuenta. Y cuando tú eres esclavo sin saberlo y Dios te llama, muchas cosas en tu vida las estás soltando. Algunas sí querías dejarlas, pero muchas otras no estabas consciente que eras esclavo de ellas. Y por fe, una vez que vienes a Cristo, empiezas a soltarte de toda esa clase de cosas y de la esclavitud de la que hoy Dios va a hablarnos a través de la vida de Moisés. Es que cuando Moisés deja Egipto, él deja la esclavitud a la falsedad. Egipto representa la falsedad en la vida de Moisés, porque Moisés al salir de Egipto tuvo que dejar gente, una mamá que no era su mamá, un padre que no era su padre, hermanos que no eran sus hermanos, una familia que no era su familia, una casa que no era su casa, una posición que no era su posición, un pueblo que no era su pueblo. Tuvo que dejar una vida que representaba una tremenda falsedad en la vida de Moisés. Pero no solo tiene que ver con esas cosas, eran evidentes, materiales, pero también con un éxito falso. El Egipto, el mundo, te ofrece un éxito falso, una felicidad falsa. Solo asómese por un momento allá afuera y va a ver que todo lo que usted ve allá afuera es falso. Es falso. Hay una necesidad en la gente de tener momentos de felicidad, de alegría. Hay un momento en el que la gente desea tener sentido de pertenencia a algo, poniéndote una playera de algo. Y no estoy en contra de disfrutar el fútbol y de irle al Guadalajara, a las Chivas o a quien usted quiera. A quien usted quiera. A lo que me refiero es cuando eso es una atadura. Cuando es ahí donde tú encuentras algo que te dé placer, que te dé alegría, que te dé felicidad temporal, momentánea, pero no es la parte esencial. Moisés tuvo que dejar el éxito que representaba Egipto. Él tenía una posición en Egipto que para muchos de nosotros sería el anhelo, el esfuerzo, el trabajo de toda una vida alcanzar esa posición. Y la dejó. Dejó la felicidad que le da esa posición. Porque no me diga que alcanzar un nivel así no te da cierta felicidad. Pero es una felicidad falsa. Es un éxito falso. Es una realización falsa. Es una relación falsa. Es una posición falsa. Es una casa falsa. No es la realidad a la que Dios va a llamar a Moisés. Y esa es la parte, iglesia. Dios me ha llamado a decir cosas que les incomodan a las personas, y muchas veces le he dicho a Dios: Dios, ¿por qué me escogiste para decir cosas que incomodan? ¿Por qué no me hiciste el hermanito que es un amor todo el tiempo y que su palabra es bien cómoda, bien agradable? ¿Por qué me llamaste a decir y hacer cosas que le incomodan a las personas? ¿Por qué? Pero es lo que veo en la palabra de Dios. Veo que cuando Moisés por fe deja Egipto, él lo deja porque Egipto representa una vida falsa que no es. Amén. Y hay áreas en nuestra vida en las que, escúchame, la falsedad es tan evidente. Te voy a decir por qué. Porque la falsedad luce de la misma manera, pero no vale lo mismo. Escuche lo que le estoy diciendo. La falsedad luce de la misma manera, pero no vale igual. Ayúdenme, hermanas, ayúdenme, las que se compran bolsas o anhelan querer tener bolsas Michael Kors, bolsas Gucci.
Prada, bolsas, ¿sí hay bolsas Prada? ¿Qué más? Ayúdeme. Cartier, Bershka, no, Bershka, Louis Vuitton, Hermes, mire cuántas cosas hay. Pueden lucir exactamente igual y no valer lo mismo. Eso es la falsedad. Algo que luce exactamente igual, que es lo mismo, pero no tiene el mismo valor. Es decir, lo que Dios está llamando a Moisés, Dios le está haciendo un llamado a salir de Egipto. Moisés lo interpreta y por fe deja Egipto. Y entonces tú ves a un Moisés, lo ves en Egipto y luego lo ves en el desierto de Madián. Y luego lo ves que la aspiración era llegar a Canaán y no llega. Y tú dices, a ver, entonces, ¿dónde valía más Moisés? ¿Cuál era su valor real de Moisés? ¿El de Egipto? En Egipto tenía un trono, una corona, tenía una posición. En el desierto de Madián, ¿quién era Moisés? Y todo su peregrinaje hacia la tierra de Canaán. Pero es que eso es la falsedad. La falsedad es algo que luce exactamente igual, es lo mismo, pero no tiene el mismo valor. Y cuando son cosas materiales, tal vez no tenemos tanto problema, porque tú dices, mi bolsa es Cartier, y la otra dice, también la mía es Cartier. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es la falsa y la original? El que sabe distinguir los detalles en la piel, en la pintura, en los acabados, el que sabe distinguir los detalles, aunque luzcan igual o sean exactamente lo mismo, los detalles. Diga conmigo, Dios ama los detalles. Amén. Entonces, no valen lo mismo, no están tan detalladas y los materiales no son los mismos. Amén. Por eso es que cuando Moisés tiene que enfrentar esta realidad, este llamado, lo haces en fe. No es porque sabes claramente que esto es lo verdadero y esto es lo falso. No, porque se ve exactamente igual, lo mismo. Por eso mucha gente allá afuera viene aquí, escucha una predicación, pues es lo mismo que escuchaba yo allá en el club de los optimistas. Es lo mismo que escuchaba yo allá en el grupo de AA o el grupo de autoayuda. Es lo mismo. Y mucha gente viene y escucha algo y dice, pues era lo mismo como allá en las reuniones que íbamos donde convivíamos con los amigos. Porque muchas veces parece lo mismo. Pero el material, los detalles y el valor son distintos. Amén. Amén. Mucho de lo que está pasando en Egipto, iglesia, no digo que todo, porque todos participamos de Egipto, conocemos Egipto, trabajamos en Egipto, vamos a Egipto, convivimos con él, pero mucho de lo que pasa en Egipto es falso, no es real. Y es donde muchas personas se quedan atoradas en esas partes que no son reales. Y se queda atorado en lo falso que representa Egipto. El pueblo de Israel constantemente estuvo reclamándole a Dios lo que ellos tenían en Egipto. Es curioso, pero de las cosas que tú ves que ellos reclaman a Dios, por ejemplo, ellos reclaman la comida. La comida. Y tú ves que hay una diferencia muy grande entre la comida que Dios les promete en Canaán y la comida que ellos tenían en Egipto. En Egipto ellos, dice la Biblia,
que ellos anhelaban, los ajos, las cebollas, todo lo que anhelaban eran producto que había que agacharse a la tierra para tenerlo. Mientras que lo que había en Canaán, todo era producto que había que cortar, las granadas, las uvas, que venía de arriba. Hay una diferencia en la alimentación, por eso es que ¿usted cree que Dios podía sostener a Israel con la misma alimentación que tenían en Egipto? Sí. ¿Y por qué no comieron lo mismo que había en Egipto en el desierto? ¿Por qué Dios no les dio lo mismo a comer? Porque la alimentación que Dios les iba a dar es exactamente la que a veces tú y yo necesitamos, iglesia, escúchame. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de Dios. El maná era el alimento real. El maná era el alimento verdadero. El alimento que realmente necesitaban era el que venía del cielo. Ellos anhelaban el falso, el temporal, el pasajero, el efímero, y despreciaban el que venía de lo alto, y despreciaban el que venía de arriba. Eso es lo que Dios está tratando de que el pueblo entienda. Porque escúchame lo que te voy a decir. La vida espiritual no es algo que se puede acumular. Escúchame. La vida espiritual no es algo que acumules. No es como acumular conocimiento. Ya lo aprendí, lo acumulé, lo tengo en mi mente. Pregúntame lo que quieras. Primaria, secundaria, prepa, hasta ahí. Pregúntame lo que quieras. Y después lo que quieras en teología que aprendí. Eso es algo que yo acumulé. Pero la vida espiritual no es acumulable. No es algo que tú digas, hace 2, 3 años ayuné una semana, 3 días, oré 5 horas. Eso no lo puedes acumular. Eso es algo que tienes que estar día con día alimentándote de la palabra de Dios, orando, ayunando, buscando a Dios, buscando su presencia, porque Dios diseñó la vida así. El maná era cotidiano. El maná no era algo que se podía acumular. Si acumulabas el maná se agusanaba, se echaba a perder. Había que día con día comer tu maná. Y muchos pensamos que la vida espiritual es algo que yo puedo acumular. Tengo 10 años de experiencia. En Dios, nuestros 10 años de experiencia no sirven de nada. Amén. Es como un poco parecido al ejercicio físico. El ejercicio físico, un mes que tú dejas de hacer ejercicio, pierdes toda la condición que alcanzaste. Porque no se puede acumular. No se puede acumular la condición. En un mes ya la perdiste. Si corrías 20 kilómetros en un mes que dejaste de correr, inténtale 1 kilómetro y le vas a batallar porque no la puedes acumular. Así es la vida espiritual. Por eso el alimento verdadero era este. Era el maná que descendía del cielo. Aunque Egipto ofrecía buenas comidas, claro. De eso se trata la historia. Que logremos hacer esa separación entre lo que teníamos en Egipto y lo que Dios nos ofrece ahora. Hay una tremenda similitud, pero el valor no valen lo mismo. Amén. Iglesia, no valen lo mismo. No importa los manjares de allá afuera, no importa. No importa si como los hijos de Obrador te vas a comer comida bañada en oro. ¿Cuántos escucharon la noticia que sus hijos comen comida bañada con oro? 30,000 pesos un platillo. Que nosotros no nos vamos a gastar en un año. 30,000 pesos un solo platillo, es su comida bañada en oro. Yo cuando escucho esas noticias digo, ¿y cómo se come el oro? No, mi mente no, ni siquiera me puedo imaginar cómo se pueda comer el oro. Pero comen bañado en oro. Aunque comas tu comida bañada en oro, es falsa. Comparada con la palabra de Dios.
Esto tiene un valor eterno. Esto es lo verdadero. Esto es a lo que fuimos llamados, al alimento que te va a dar vida eterna. Amén. Cuando cuestionaron a Jesús acerca de que si sus discípulos se lavaban o no las manos para comer, porque los discípulos de Juan se lavaban 7 veces las manos para comer, él dijo: paren con eso. Si lo que come se va a la letrina. Digan amén, no se me vean así como que nomás soy yo el único que le pasa eso. Si lo que come se va a la letrina. Pero la comida verdadera, no, esa vive para vida eterna. Amén. Aleluya. Del que está a tu lado, corta con la falsificación. Porque si no cortas con la falsificación, escúchame, y no eres liberado de esa influencia egipcia, siempre encontrarás algo en que encontrar consuelo, confort en Egipto. Siempre encontrarás algo en que encuentres alivio. Siempre. Amén. Sansón dice la palabra de Dios que encontraba descanso y reposo en el mensaje. Siempre digo, si sabes que ella te quiere matar o que él te quiere matar, yo iría solo una vez a encontrar reposo y descanso. ¡Ay, qué rico! Porque se siente rico cuando encuentras reposo y descanso. Pero si en los brazos de quien estás encontrando reposo te quiere matar, ¿tú volverías? Entonces, ¿por qué Sansón lo hacía? ¿Por qué Sansón lo hacía? Porque dice la palabra de Dios que iba una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y tú dices, a ver, espérame. Yo a la primera que me digan, esa señora te quiere matar, no regreso, Pero sí me sorprende que haya personas que saben que van a los brazos de quien lo quiere matar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Aleluya. Otra vez, el que está a tu lado, corta con la falsificación. Y la pregunta es, ¿por qué sigo volviendo a lo mismo? ¿Por qué Sansón seguía volviendo a lo mismo? ¿Por qué? Si te quieren matar. No creo que sea algo que tenga que ver con falta de conocimiento. Era tan evidente. ¿Por qué? ¿Por qué sigo volviendo a lo mismo, al mismo lugar, a la misma persona, a las mismas circunstancias, a las mismas temporadas, a las mismas cosas? ¿Por qué sigo volviendo? Y por lo menos hay 4 razones por las cuales él volvía. Aleluya. Aleluya. Y una era porque él buscaba descanso, reposo. Algo que encontraba en el regazo de Dalila. Ni siquiera la Biblia dice que tenían intimidad. Fíjese qué interesante. La Biblia no dice que tenían intimidad, Solo dice que se acostaba en su regazo. Ya si usted quiere imaginarse más, pues allá su mente. Pero usted sabe que han entrevistado a muchas personas que se dedican a ese estilo de vida, como le llaman al oficio más antiguo del mundo. Y ellas dicen que los clientes que llegan con ellas
realmente lo que quieren es platicar, es hablar. Si tiene su esposa, tiene a su mamá, tiene a sus amigos, sí, pero a ellas les cuentan cosas que a nadie les cuentan. Así que el tremendo Sansón iba a ese regazo. Escúchame, la esclavitud a la falsedad es así, porque te da un beneficio. Ella me escucha, ellos no. Ella me escucha, ella me da algo que ellos no me dan. Ella me da algo, el mundo, Egipto, me da algo que la iglesia no me da. Por supuesto, claro que siempre va a haber algo que Egipto te va a dar que la iglesia no te va a dar. Por eso te dije, si no eres liberado por Dios, vas a buscar en lugares equivocados algo que llene esos espacios y esas necesidades que tenemos. Por eso es que el alimento espiritual, por eso es que la vida espiritual es de manera permanente y constante en nosotros. No es algo que tiene que practicar uno ocasionalmente. Es algo constante, constante. Porque es lo que suple tu necesidad. Eso era lo que hacía David. La gran diferencia entre David y Sansón es que David, dice la escritura, que David de mañana, todas las mañanas, de mañana me presentaré delante de ti, Señor, y esperaré. Oirás mi voz de mañana. Oirás mi voz cada mañana que me presente delante de ti. Salmo 34, después David dice, todos los días alabo y adoro a Dios. En todo tiempo mi alabanza es de continuo a Él. ¿Por qué? Porque si Él no te llena, entonces vas a buscar llenarte de otra manera, de otra forma. Amén. Por eso es que Moisés tuvo que salir y lo hizo en fe. No lo hizo con la seguridad que pudiéramos a veces nosotros tener cuando tomamos decisiones determinantes sobre algo. Pero déjame decirte hoy esto, que cuando Moisés salió de Egipto, él salió huyendo. Y es una figura de la manera como tienes que huir en situaciones que se vuelven en nuestra vida tan atractivas, tan llamativas. Porque así lo presenta Egipto. Egipto no nos va a presentar una vida vacía y sin sentido. Nos va a presentar vidas exitosas que van a parecer, ahí está, y eso que no es cristiano, y eso que no es pastor, y eso que no es un líder en la iglesia, y mira, es un hombre exitoso. Así te los presenta el sistema del mundo. Pero quiero que veas lo que hay detrás de esa persona exitosa. Dolor, pérdida, sufrimiento, frustración. Hay muchas cosas terribles que necesitaría tiempo para tratar de explicarle todo esto. Iglesia, las ataduras siempre te ponen en riesgo. Por eso tenía que sacar Dios a Moisés de Egipto. Por eso tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto. Porque la atadura siempre te va a poner en riesgo. Vas a estar al riesgo de que cualquier cosa suceda. Pero especialmente, si hay algo que las ataduras hacen, es afectar el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Cuando estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, no tienes ataduras. Cuando estás cumpliendo el propósito de Dios, no hay algo que te detenga para seguir avanzando hacia Él. Pero si hay algo que te está deteniendo hacia su propósito, son ataduras. Y lo más probable, iglesia, es que sean ataduras falsas. Amén. Las ataduras tienen la capacidad de llevarte a la muerte. Aunque a veces no parece. Tienen la capacidad de llevarte al extremo. Y le estaba hablando sobre Sansón. Y usted conoce la historia de Sansón. No quiero tratar de impresionarlo con esa historia, pero usted sabe que el final lo encontró así. Porque en algún momento
en algún momento, en ese ir y venir, Él tuvo la oportunidad como la tenemos tú y yo. En áreas en nuestra vida en las que tenemos que comenzar a bloquear gente. En las que tienes que comenzar a desconectarte de Facebook, de Instagram. Que tienes que, porque Dios no lo va a hacer. Escúchame, iglesia. Dios no va a recoger tus juguetes. Escúchame. Dios no es como tu mamá en la casa que iba recogiendo tus juguetes tirados todo el tiempo. Dios no va a ir recogiendo tus juguetes. El que los tiene que recoger eres tú. El que tiene que bloquear a esa persona eres tú. El que tiene que cerrar esa cuenta de Instagram eres tú. El que tiene que frenar cosas en tu vida eres tú. Dios no lo va a hacer. Amén. Porque a veces estamos esperando que sea Dios el que recoja las cosas con las que tropiezo en la vida. Muchas veces Dios lo hace por un tiempo, especialmente cuando somos niños en la fe y comenzamos nuestra vida cristiana. Pero llega el momento en el que Dios ya no va a recoger más cosas en nuestra vida, que Él esperará que tú lo hagas. Por eso dice la Escritura que cuando Moisés en fe toma una decisión, dice la Escritura que en esa fe Moisés escogió los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y ser maltratado con el pueblo de Dios. Es una elección fuerte, es una elección radical, es una elección difícil. Pero, iglesia, tenemos que llegar a ese punto de tomar decisiones que tú y yo sabemos que representan a Egipto, que es una atadura, es una esclavitud a la falsedad de Egipto. Esa relación, esa amistad, ese compañerismo es falso. Aunque parezca bonito, aunque se vea igual que las relaciones de cualquier tipo de persona. Especialmente si cuando estás en necesidad, si cuando estás enfrentando un momento difícil en tu vida, a quien buscas es a él o a ella. ¿A quién buscas cuando estás enfrentando momentos difíciles? ¿A Dios? ¿Buscas a Dios? Que dice, Señor, ayúdame. Si no lo haces tú, no tengo a quién ir. Si tú no eres el que me respalda en este momento, no tengo a nadie más. O buscamos personas con quien nos recostamos en su regazo. Una y otra vez. Y sabes que te quiere muerto. Y espero que lo entienda en el sentido espiritual, en la metáfora que estoy tratando de explicarle con la vida de Sansón. Pero es que de donde Dios nos sacó, cuando no se rompen esos lazos, cuando no se rompen esas ataduras, esa esclavitud, hay una necesidad constante de volver ahí, de regresar ahí. Porque ahí encontramos cosas, porque ahí sabíamos la manera en la que ciertas cosas funcionan. Pero no es la forma, no es el método de Dios. Amén, iglesia. Di al que está a tu lado, rompe las ataduras. La tercera cosa que hizo Dalila con Sansón es que le hizo creer, diga conmigo, le hizo creer. No va a pasar nada. No pasa nada, hombre. Si me dices, no pasa nada, cuéntame, ¿qué te está pasando? Cuéntame, ¿qué te está sucediendo? Cuéntame, ¿qué te dicen? ¿Qué te hacen? Cuéntame. Y le hizo creer que no iba a pasar nada. Pero él ya sabía, ya se lo había hecho otras veces. Ya lo había engañado. Y cuando te hacen creer que no va a pasar nada, porque así nos hace creer el sistema del mundo, no pasa nada, hombre. Solamente es un ex compañero tuyo de secundaria, de preparatoria. No pasa nada. No pasa nada, es un ex vecino, hombre.
Te lo encontraste un día en el camino, no pasa nada. Te hace creer que no pasa nada. Aleluya. Y pasa. Y pasan muchas cosas. Cuando prestamos el oído a la voz equivocada, escúchame. La única voz autorizada que tú tienes que aceptar, creer y respetar es la voz de Dios. La voz de cualquier persona, escúchame, incluyendo la mía muchas veces, no la tienes por qué aceptar. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y la manera de aprender a discernir la voz de Dios es pasando tiempo con Dios. Como pasas tiempo con personas a tu alrededor, ¿cómo distingues la voz de tu esposa, de tu esposo? A veces hasta con las pisadas, ¿no? Ni siquiera habló, nomás con la pisadita, ahí viene. El tiempo que convives, que pasas, es lo que hace que puedas discernir. Y la voz de Dios en tu vida debe ser la única voz autorizada, porque si no, entonces vas a escuchar la voz de Egipto, te va a hacer creer cosas, y entonces vas a estar permanentemente atado, esclavizado a una vida falsa. Y escúchenme, también dentro de la iglesia hay vida falsa. Hay falsa humildad. Aleluya. Dicen que una vez los griegos eran unos tremendos oradores y mentes brillantes. En su época la civilización más avanzada fue la de los griegos. Y en uno de sus diálogos, Platón va a hablar de la humildad. Y dice que se puso su túnica más viejita, agujerada, pues iba a hablar de la humildad. Entonces se va pasando de atrás hacia adelante y mientras va caminando para dar su discurso de humildad, le grita a un sabio ahí entre la multitud del auditorio, le grita y le dice: ¡Hey, Platón! ¿Qué no te das cuenta que por los agujeros de tu túnica se ve tu orgullo? Iglesia, a veces hay más orgullo en las personas que te dicen: es que me da pena. Esa pena a veces es puro orgullo. A veces hay más orgullo en las personas que dicen: aquí está su pobre casa, pastor. Hay más orgullo que en los que realmente son orgullosos. Aleluya, amén. En la iglesia hay falsa humildad, hay falsa santidad. Los alumnos que estudian conmigo en el instituto les he hablado acerca de la santidad psicológica. Y en la iglesia hay un sistema egipcio que influye y que es tan poderoso como el que está allá afuera. Porque allá funciona perfectamente bien, son las mismas formas en las que tiene al mundo en sus manos y las sigue usando aún dentro de la iglesia. Y tienes que aprender a diferenciar, a oír la voz de Dios. Amén. Aleluya. Iglesia, Dios nos ha llamado a libertad, pero muchas veces la liberación requiere tomar decisiones. La liberación requiere ser determinante y darle la espalda a Egipto. El deseo de querer regresar a Egipto es constante. Israel lo tenía permanentemente. La queja, el reclamo, el reproche era constante en Egipto, en Israel, por Egipto. Porque seguían siendo influenciados por Egipto. Cuando nos quejamos, cuando renegamos, perdemos de vista que eso está siendo influenciado por algo. Está siendo influenciado por algo que no corresponde al propósito con el que Dios me llamó.
Cuando caemos en actitudes negativas hacia lo que Dios nos ha dado, cómo Dios nos ha bendecido, la condición en la que nos tiene. Perdemos la perspectiva que estamos siendo influenciados para tener esa actitud. Porque si hay algo que tenemos que hacer constantemente es gracias, Señor. Gracias. Amén. No los veo muy convencidos. Aleluya. Dice la palabra de Dios que hubo un hombre llamado Josué. Un hombre llamado Josué que tomó esa decisión determinante que tú y yo tenemos que tomar. Mi casa y yo serviremos al Señor. A veces tu casa no se ve como tú quisieras verla, pero tú tienes que estar creyendo, mi casa y yo serviremos al Señor. Sí, pero el pueblo quiere tal o cual cosa. Sí, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Josué fue determinante para salir de la falsedad que Egipto le ofrecía. Israel estaba inmerso en esa falsedad. Pero Josué se convirtió en el referente para que el pueblo de Israel entonces lo siguiera a él. Había alguien que estaba determinado en seguir a Dios por encima de cualquier ofrecimiento que hubiera a su alrededor. Y ese fue Josué. Y Dios le prometió a Josué, le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué. Voy a estar contigo. Mi compromiso es con tu llamado a llegar a Canaán. Mi compromiso es con tu familia. Si te mantienes en fe, creyendo lo que les he prometido. Amén. Así que Dios no lo va a hacer, iglesia. Lo tienes que hacer tú. Cada día, mi casa y yo te serviremos, Señor. Cada día. Ya sé que la vida espiritual no es acumulable. Que tengo que orar cada día, en cada momento. Si quiero ver que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Amén. ¿Está listo para romper con Egipto? Aleluya. ¿Qué siente cuando rompe con algo que por mucho tiempo representó algo en su vida? No sé, pero sé que hoy hay alguien que tiene que cerrar cuentas, bloquear números, porque esta palabra era para hoy, para usted y para mí. Hoy el pastor Josué me envió un mensaje. Yo no tengo Facebook, pero en el Facebook de la iglesia me envió un mensaje de una persona que pone ahí en el mensaje hace 20 años, que mi hermana recibió a Cristo por ti. Algo así. Y de ahí en adelante, nunca dejó de seguir a Cristo, nunca. Hoy está en etapa terminal. Yo creo que es más chica que nosotros, ¿no? Sí, fácil. Ustedes eran niños y sí, cómo no. Tenía sus niños, vamos. Está en etapa terminal y no ha dejado de seguir a Cristo. Le dije a Josué, respóndele. Vamos a estar orando por ella. Vamos a estar orando por ella y ponernos a la orden, al servicio. Pero lo que quiero que entiendas es esto. Dios está esperando que seas determinante, que cierres cosas en tu vida que no tienen un valor eterno, que te están haciendo creer una cosa distinta. Lo que tiene valor eterno es tu realidad con Dios, tu relación con Dios, tu compromiso con Dios. Eso es lo que tiene valor eterno. Y eso no es garantía de que por eso vas a vivir 100 años.
Yo le echo ganas y me esfuerzo, pero yo sé que si Dios dice mañana, le he dicho, Señor, estoy listo. Hoy, mañana, el día que quieras, sé que me vas a dejar muchos años también. Por fe, lo creo. Pero yo no tengo cuentas de nadie que no tenga que ver con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y muchas veces el enemigo te envuelve en algún tipo de actividad y de relación y de personas en las que crees que son necesarios, que son determinantes en tu vida. Vas a extrañar su abrazo, vas a extrañar sus palabras, vas a extrañar sus convivios, sus actividades, vas a extrañar cosas. Pero tu propósito está por encima de eso. Ponte de pie, vamos a orar. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor.